Ay, ya a estar hablando, Sandra, ya la vamos a tener grabada. Y entonces en ese segunda media hora queremos hacer esta otra discusión temática, empezando por discutir pues concepto y aplicación de derecho humano al agua potable y saneamiento. Y bueno, ahí también podemos terminar de presentarnos, ¿no? Con también varios otros integrantes que se están uniendo a esta segunda sesión. Entonces, sí me gustaría pues ya empezar para que justo tengamos el tiempo, ¿no? Para realizar estas actividades. Y bueno, aquí ya está Sandra. Entonces, Sandra, ¿nos traes algunas diapos que quieras compartir para platicarnos de este caso? Ya vemos bien. Adelante, Sandra. Ay, ¿ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Estaba hablando en silencio. Ok, bueno, yo les voy a presentar rápidamente el proyecto que hicimos en el Valle del Mezquital, donde, eh, ay, no pasa, aquí, donde participamos investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Universidad de Michigan, de la UNAM, y de la UNAM eran del Instituto de Geología, de la Facultad de Medicina, del Instituto de Ecología y de Ciencias de la Atmósfera. Entonces, todos estos somos los participantes. Y pues rápidamente, nada más para tener una pequeña introducción, pues sabemos que la agricultura se lleva aproximadamente el 70% del agua, ¿no? Y las regiones áridas y semiáridas actualmente están rehusando el agua residual tratada en la agricultura. Aún así, esta experiencia eh, se encuentra en una etapa temprana, ya que más del 80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento. En los países en desarrollo, el tratamiento de estas aguas es limitado y mucha de esta agua residual parcialmente tratada y sin tratar es usada por los agricultores a pequeña escala para irrigar sus campos de cultivo debido a la facilidad en su disposición y al alto contenido de nutrientes. Entonces, para el año 2017 en América Latina, el agua residual era tratada, era del 30 al 40% y solo el 6% de esta agua tratada cumplía con los estándares de calidad aceptables. En un estudio piloto que realizamos nosotros antes de este estudio en el Valle del Mezquital, pues se demostró que el sistema de reuso de agua residual en su conjunto está asociado con un mayor riesgo de enfermedades diarreicas en los niños. Entonces, a partir de esto, pues, ya que en el Valle del Mezquital se descargan todas las aguas residuales sin tratar provenientes de Ciudad de México y que estas aguas han sido utilizadas para riego agrícola de los cultivos alimentarios y forrajeros del valle desde hace más de 100 años, pues decidimos hacer un estudio en el que queríamos ver qué pasaba con las enfermedades diarreicas y el reuso de esta agua, sobre todo porque en la fecha en que nosotros íbamos a empezar el estudio, se iba a inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, que es lo que hace esta planta es que va a proveer o está proveyendo ya ahorita a la parte de Tula, toda esta parte de Tula le está dando, le está pasando el agua eh, tratada. Sin embargo, hay zonas como Atitalaquia, Tlahuelilpan, Ajacuba y Tetepango que siguen utilizando esta agua sin tratar o parcialmente tratada porque trae aireamiento a partir de los canales y todo esto. Y nosotros, por eso es que nos quedamos en esta zona, considerando zona A como la zona que iba al principio en nuestro estudio basal, iba a ser la zona
que después de que se pusiera la planta de tratamiento, iba a ser regada con agua residual tratada, y la zona B, que va a seguir siendo, usando, perdón, agua residual sin tratar, y Tecozautla, que este municipio lo que hacen, aquí hay también campos de cultivo, pero se utiliza agua subterránea para riego. Entonces, ¿qué hicimos? Pues reclutamos 880 niños menores, aquí me equivoqué, de 4 años, y a estos niños, a los papás de estos niños les aplicamos cuestionarios para saber cómo estaban de salud, si habían tenido episodios de diarrea, condiciones sociodemográficas, entre otras cosas, hábitos de higiene. Tomamos también muestras fecales de los niños que estuvieran enfermos al momento de la entrevista, agua de las llaves y de los canales de riego. Entonces, nuestro estudio inició en noviembre, diciembre del 16 en la zona A, y luego nos fuimos a la zona B, que fue en febrero, abril del 17, y nuestro zona control, que era nuestra zona C, en abril del 17. Empezamos en la zona A porque nos habían comentado que la planta de tratamiento iba a iniciar ya a trabajar de manera constante en febrero del 17. Sin embargo, esta planta comenzó a trabajar ya de manera continua hasta diciembre del 2017. Entonces, nuestro primer muestreo en la zona A, perdónenme, nuestro primer seguimiento en la zona A fue con agua parcialmente tratada, puesto que en esa época todavía estaban haciendo pruebas para ver la eficacia de la planta y toda la parte de, estaban midiendo parámetros y los flujos y todo esto. Entonces estaba en fase de prueba todavía. Nuestra zona B, continuamos en nuestra zona B en junio, julio, y nuestra zona C en julio del 17. Nuestro segundo seguimiento ya en la zona A fue para agosto, septiembre, y luego nos fuimos a nuestra zona B en septiembre y octubre, y nuestra zona C de octubre a noviembre. Nuestros resultados en cuanto a características demográficas, pues dentro de las más importantes que nosotros andábamos como buscando era si la mayoría tenía drenaje en la vivienda, lo cual así fue. Ay, creo que aquí se me fueron. Sí, me fui chueca. Aquí está, perdónenme. Lo que quería, primero, las características de la escolaridad de la madre. La mayoría de las mujeres que encuestamos tenía nivel secundaria, y después el segundo porcentaje un poco más alto fue de preparatoria en nuestras 3 zonas. Las madres, como se puede ver en ocupación, la mayoría de las madres pues no trabajan, los padres son los que llevan la mayor carga, y cuando preguntamos si alguno de los padres trabajaba en el campo, pues la zona A y la zona C fueron el mayor porcentaje con padres trabajando en el campo. Para las quiero que aquí en esto era lo que queríamos, las características de saneamiento y tipo de baño. La mayoría tenían drenaje en la vivienda, y la mayoría tenían taza de baño. Pocos tenían letrinas o no tenían baño. En cuanto a los niños menores de 5 años, pues la edad promedio entre las zonas fue entre 1 o 2 años, casi 2 años en las 3. El porcentaje de hombres y mujeres fue muy parecido, y sí encontramos niños con desnutrición aguda y desnutrición crónica. Los porcentajes pues sí son altos, sobre todo de la desnutrición crónica, lo cual nos alarmó un poco.
La mayoría de los niños tuvieron lactancia materna y la mayoría tuvieron la vacuna del rotavirus. ¿Qué encontramos ya cuando medimos la prevalencia de diarrea en los niños, en estos niños? Pues la zona A, en nuestro estudio basal, antes de que estuviera trabajando la planta de tratamiento, eh, tenía una prevalencia de 7.48%. La zona B, que sigue siendo con agua sin tratar, es 8.07%, y la prevalencia en la zona C, que utiliza agua subterránea para riego, es 3.67. Cuando hicimos el primer seguimiento, que ya la planta de tratamiento estaba en pruebas, en la zona A disminuye la prevalencia, en la zona B disminuye un poco, pero sigue parecida, y en la zona C sigue en 3%. En el segundo seguimiento, aquí tuvimos, uno de los problemas que tuvimos es que como ya nos vieron que andábamos haciendo las encuestas y revisando si habían tenido campañas de desparasitación, si tenían las vacunas y todo eso, entonces se hizo una campaña de desparasitación y nos pegó en este seguimiento. Por eso la prevalencia baja en las tres zonas. Entonces ahí no pudimos controlar esa parte. Eh, Cuando hicimos nuestro modelo para ver eh, nuestro odds ratio, la probabilidad de tener diarrea de acuerdo a diferentes covariables y a si los niños vivían en la zona A o en la zona B comparados con la zona C, encontramos que los niños en la zona B, que es el agua sin tratar, tuvieron 2.32 veces más probabilidad de enfermar de diarrea que los niños de la zona C, mientras que los niños que vivían en la zona de riego con agua intermitentemente tratada es de 1.84 veces más probabilidad de enfermar de diarrea que los niños de la zona C. Otro, algo que nos impactó, bueno, que no lo teníamos tan claro y que aquí salió, fue que preguntábamos si había animales dentro de la casa, y resultó que la presencia de gallinas dentro de la casa también tiene asociación con la presencia de enfermedad diarreica. Entonces, eh, cuando hicimos los análisis de las muestras biológicas, bueno, la gente de la UNAM, ellos encontraron que el 50% de los niños que tuvieron diarrea al momento de la entrevista y que nos dieron su muestra, presentaron aislamiento de enterobacterias patógenas. El 44.6% de estos niños hubo aislamiento de Escherichia coli enteronegativa, y en el 5.4% hubo Campylobacter. En cuanto a parásitos, pues detectamos la presencia de Cryptosporidium en el 62.5% de las muestras totales, quistes de Giardia lambia en 33% y quistes de Entomoeba coli en 4.2% de estas muestras. En ninguna de las muestras de materia fecal fue positiva la presencia de Shigella o Salmonella o Vibrio. Cuando analizamos lo de multidrogoresistencia, la presencia de bacterias multidrogorresistentes, encontramos que en el 100% de las muestras de los niños hubo aislamientos de bacterias sospechosas de Cerblés, es decir, que son resistentes a las ampicilinas o cefalosporinas. En el 73.2% de los niños hubo aislamiento de colonias sospechosas de susceptibilidad reducida a los KPC, a los carbapenémicos. Y aquí es una representación gráfica de cómo fuimos encontrando la sensibilidad o resistencia o un grado intermedio de susceptibilidad antimicrobiana en estos niños.
En cuanto a las muestras de toma de agua domiciliaria, también se tuvo presencia de coliformes fecales en las 3 zonas durante los 3 muestreos. Se encontraron muestras presuntivas de E. coli en las 3 zonas y muestras de enterococos fecales también en estas 3 zonas. No se detectaron muestras de Salmonella Shigella y se encontraron muestras de E. coli presuntiva resistente a penicilinas y cefalosporinas en las 3 zonas y presuntivas a KPC en las zonas A y B. En cuanto a el agua para riego, lo que encontramos en los canales de riego, perdónenme, fue que tuvimos todos los grupos bacterianos, a excepción de Salmonella. La cuantificación de coliformes fecales rebasaba entre 1 y 4 órdenes de magnitud los límites permisibles para el riego y se detectó y cuantificó E. coli y enterococos fecales. También se detectaron E. coli presuntivamente resistentes a, a ampicilinas y cefalosporinas y a KPCs. En el agua subterránea, que esto es de la zona C, se encontró que es apta para la actividad agrícola y no se detectó presencia de bacterias de salmonela ni bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, de acuerdo a nuestros hallazgos, se puede observar que el tratamiento de agua residual de manera intermitente no protege a los niños menores de 5 años de presentar enfermedades diarreicas y es necesario contar con un tratamiento constante y eficiente en la remoción de contaminantes emergentes, tales como fármacos, metales, entre otros. Ya, creo que me pasé. Gracias, Sandra. Mm. Un poquito, pero está muy bien para que terminaras de platicarnos el estudio que realizaron en esta zona. Entonces, bueno, sí, vaya que es, bueno, incluso un tema que sale en medios, ¿no? De repente, pues justo, de todas estas enfermedades, ¿no? Que pueden estar presentes al tener este reuso de aguas residuales y sobre todo cuando son no tratadas o solo parcialmente tratadas. Digo, Entonces, exacto, podemos abrir ronda. ¿Quién quisiera hacer algún comentario para este estudio? Luzma, por favor, adelante. No te oyes, Luz. El micro. Ahí Estoy está. hablando aquí solita. Este, buenas tardes a todos. Tengo mucha curiosidad de conocer. Alguna vez yo fui de visita a esta planta de tratamiento de Altitalaquia, que está monstruosa y se ve espectacular. ujú. ¿Sabes qué tipo de tratamiento aplican? Tienen dos. Es un biológico con bacterias y un proceso químico. Creo que del proceso químico, es que yo también fui y tomé mis notas, pero ya no las creo tan confiables, pero creo que dijeron que era cloruro férrico y polimerasa para la floculación. Entonces, Este, ya hay un proceso de desinfección con gas cloro, de cloro libre de 0.3 partes por millón. pues, en teoría hacen saneamiento. Sí. La Ujú. poco porcentaje de agua que en esta área están llegando, Sí, hacen saneamiento. sí, Fíjate que quiero compartir que hace años, en una región de Tula, en unas colonias de Tula, que ahora recientemente lo han publicitado, de dos pozos, que están muy, muy altos en concentración de arsénico y fluoruro, nosotros los evaluamos en el 2020, en el 2010. Y entonces, pues por X razón, dejamos los datos ahí. Y a sabiendas de que ya estaba la planta de tratamiento, quisimos regresar y volver a tomar muestras de los mismos lugares, pensando que la planta de tratamiento, ahora que estaba tratando el agua o que podía hacer una redistribución del agua, y tomamos muestras en el 2020. Nuestra sorpresa es que son exactas. No aumentó
no, bueno, de arsénico no aumentó, de fluoruro hasta incrementó un poco, pero nos sorprendimos de que no hubiera tenido ningún impacto la presencia de la planta de tratamiento en el agua que estaba llegando en esa área que ya conocíamos que tenía una alta exposición de fluoruro y de arsénico. Entonces, sí creo que la mayoría de las plantas de tratamiento, estas potabilizadoras, están puestas para eliminar no compuestos químicos, no compuestos orgánicos, ¿no? No, ni los emergentes. Pero si yo pensaría que sí están haciendo un adecuado saneamiento, ¿no? Y por lo que he leído en los suelos del área del Mezquital, este, pues la disposición de metales no ha sido tan escandalosa, pues sí ha cambiado la forma física de los suelos y la manera como los nutrientes del suelo para la agricultura se modifican, ¿sí? Entonces, mi pregunta sería aquí, en mi entender, yo creo que un agua, debemos de buscar en el futuro que las aguas residuales sean tratadas porque ante la escasez del agua tenemos que usar el agua residual, no nos va a quedar de otra, ¿no? Pero entonces, ¿cómo saber qué tratamiento y cómo vigilar que el tratamiento sea adecuado si esos resultados que muestras con con un parámetro que evaluaron de enfermedades gastrointestinales, pues no es tan alentador que digamos, ¿no? No, de hecho, nosotros ahorita estamos, en febrero fui a la UNAM con la doctora Cristina Sieve, que ella es la que está trabajando, bueno, ha trabajado desde años y sigue trabajando ahí. Y justo era lo que platicábamos, porque ellos ya pudieron hacer muestreo después de que ya la planta de tratamiento está trabajando, como debe de ser, y están encontrando, ahorita están más enfocados en suelos que en agua, pero sí están encontrando microplásticos, Sí. siguen encontrando bacterias resistentes y había otro, creo que eran PHAs, están encontrando PHAs y no saben como bien por dónde viene. Entonces, sí, se necesita como un poco más de vigilancia y a lo mejor, si ya se va a empezar a reusar, yo creo que la norma tiene que ser modificada nuevamente porque está laxa si es que se va a utilizar para riego. Ahora, la parte más o menos buena del mezquital se supone que no se debe de usar para vegetales que no se cuezan para ingerir. Es para forraje, pero han encontrado, la UNAM ha encontrado en alfalfa, ha encontrado eh, bacterias resistentes y todo eso, y en lechuga. Entonces, lo que estamos pensando es que no están haciendo caso a la norma y ellos siguen regando a alimentos que están fuera de la norma, lo que no Una deberían de última estar. pregunta para ya no acaparar ese tiempo. Ajá. Había escuchado y no, me gustaría saber tu impresión de que cuando tradicionalmente las aguas negras de la Ciudad de México llegan al área del Mezquital, pues los agricultores estaban muy contentos porque ya no requerían de fertilizantes. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y que una vez que establecieron la planta y que ahora se pelean por las aguas negras, ¿es cierto eso o es una mentira? Hay un conflicto bien grande. De hecho, hay dos vertientes. Están todos los agricultores que ellos quieren seguir teniendo el agua residual sin tratar o con el tratamiento primario nada más. Y los que no ya quieren que la planta sí sea más eficiente, porque sus suelos ya no son están, se están salinizando, algo así. O sea, ya no tienen la productividad que tenían antes. En la reunión a la que yo fui, esos eran los dos grupos. Y el Movimiento Social por la Tierra, que son los que han estado ahí impugnando todo el tiempo porque todo se declare esta zona de restauración ambiental, ellos son los que
están como detrás de que se haga un uso eficiente del agua residual y que sí sea con un tratamiento eficiente. Pero los agricultores no, porque se les van a subir los costos por ellos dicen que por los fertilizantes, por todo lo que van a tener que comprar. Cuando yo fui a la plática, a la visita, perdón, a la planta de tratamiento, lo que decían los responsables de la planta es que ellos están tratando de dejar como un grado alto de nutrientes para que no tengan esa problemática. Pero pues es que es difícil, es difícil ya cuando tratas con personas, es muy complicado. No, no es fácil que ellos crean lo que dice la planta de tratamiento y la planta de tratamiento no cree lo que te dicen los agricultores. Entonces es bien complicado. Sí, Gracias. ajá. Gracias, Fernando. Un comentario rápido. Sí, yo creo que esto de las aguas residuales, por supuesto que hay que conectarlo mucho al mundo del plástico, pero el error que están haciendo los investigadores, todos, es que están apostándole más a la presencia del microplástico y ahora de la moda del nanoplástico, cuando el verdadero enemigo son los aditivos del plástico, por ejemplo, los phtalatos. Entonces, en esto del mundo de las aguas residuales hay que plantear, en primer lugar, entonces, indicadores críticos de salud, que por supuesto deben de ser estos elementos asociados al plástico. Pero en segundo lugar, tener una visión un poco más amplia, porque el agua residual no nada más le pega, o sea, es increíble, ¿no? Nos preocupa el vegetal porque es nutriente humano, pero el daño que le están haciendo al suelo y el daño que le están haciendo a las plantas, eso desde el punto de vista de ecosistema es terrible. Sí. Entonces hay que tener los dos elementos más amplios. Sí, de acuerdo. Muy bien. Gracias, Fernando. Mara, ¿quieres hacer un comentario? ¿Se puede hacer una pregunta rápida Sí. todavía? Gracias. Oye, Sandra, qué bonita plática. Muchas gracias. Yo solamente tengo una pregunta. Justamente hoy leía un artículo sobre hacer norm target analysis en diferentes medios. ¿A qué me refiero? O quien ha hecho non-target analysis, tomar una muestra de agua residual y ver qué hay ahí. No ir buscando algo en específico, sino ¿hicieron algo de eso? ¿O No. han pensado hacer? Porque mi punto es que a lo mejor podríamos encontrar un universo de sorpresas. No lo hicimos, queremos regresar. Estamos, Uri y yo, tratando de plantear otro estudio porque sí salieron cosas como muy bonitas. Y aparte es una zona que tiene, además de las aguas residuales, tiene la petroquímica, está ahí Pemex, está. Entonces es un problemón Por así de eso, grande. Entonces sí, exactamente. por eso queremos regresar y plantear un estudio ya más grande y más enfocado a lo mejor a no solo a residual, a agua residual con biológicos, sino a todo el espectro de contaminantes y pues sería ideal para salud planetaria, yo Y creo. con Joe Heisenberg ahí podría ayudar un Sí, montón. sí. Gracias. Ujú. Bien rápido, ¿qué creen que estamos aquí platicando, pero tenemos varios otros integrantes? Entonces sí me gustaría que bien rápido, Mara, digas, y Fernando, y bueno, Sandra ya dijiste, pero Mara, Fernando y Luzma, si pueden decir muy rápido de dónde son para que nuestro demás grupo también sepa. Mara tiene la voz. Gracias. Instituto Nacional de Salud Pública, muy interesada en el concepto de exposoma, como muy integrador. De ahí mi pregunta. Gracias. Gracias, Mara. Fernando, rápido. Yo trabajo en la Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Medicina y me interesan mucho estos temas de salud planetaria, sindemia y ecosistemas. Muchas gracias. Y Luzma. Hola, buenas tardes.
Yo trabajo en la zona norte de la Ciudad de México, en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Soy toxicóloga y me he dedicado particularmente a los contaminantes inorgánicos, su presencia, su toxicología, sus efectos, su modo de acción. Y bueno, pues yo creo que para terminar como esta nuestra primera sección de caso y digamos seguir un poco la conversación, pues les pido si, Sandra, si puedes a lo mejor volver a poner tu correo ahí para que si hay personas, ¿no? Interesadas en pues conocer un poco más o en a lo mejor en ubicar alguna oportunidad de colaboración, le puedan escribir a Sandra, por favor. Lo voy a poner en el chat. Ándale, en el chat, ¿Sí? ajá. Sí, sí, súper. Sí. Y bueno, y entonces nos gustaría pasar para aprovechar el tiempo a la siguiente sección. Y Fernando, ¿tú quisieras dar como un primer saque para que Sí, de ahí empecemos a... sí. Uno de los temas, porque me congratulo mucho de la asistencia el día de hoy, pero uno de los temas que tratamos en la reunión pasada es que no estábamos tratando de hacer una red de agua de tantas que ya hay en el país, académicas o no académicas, sino que tendría que ser una red diferente. Una pues más ligada justamente a la red de especies, con una visión más integrada a los ecosistemas y con aspectos innovadores. Entonces, el primer tema que yo sugerí que podríamos trabajar es el del derecho humano al agua, por dos motivos. Uno, porque todo el mundo lo está usando a como le dé la gana usar. Y pongo un ejemplo, el derecho humano al agua lo manejan los agricultores para justificar que están cultivando alimentos para la seguridad alimentaria, y ahí empiezo con la Coca-Cola, y lo están manejando las industrias por justificándose porque ellos dan trabajo y sin agua no pueden dar trabajo, y es el caso de las mineras. Y entonces, cuando tendría que ser la población, y es que la culpa la tiene la redacción. De hecho, soy un poquito obsesivo del elemento de que uno de los puntos más escondidos cuando se trabaja derecho humano al agua es el de la prioridad. Y la prioridad tiene que ser para el ser humano. Y de hecho, la Suprema Corte de Justicia tiene hasta un documento, hasta un compilado de todas las decisiones que ha tenido que tomar para justificar esta priorización del uso. Y si a priorización del uso nos vamos, bueno, pues primero es el ser humano. Pero en este concepto de la nueva red, de esta nueva red, pues, resulta que la prioridad no tendría que ser solamente el ser humano, sino también la biota. Y esto lo digo, pero clarísimo, queda muy bien definido en las zonas mineras, en áreas rurales, donde la biota siempre pasa desapercibida cuando el agua se contamina. Siempre, un caso clarísimo es el del río Sonora, cuando se derramó las aguas de Minera México. Todo el mundo se preocupó por los niños, bien hecho por preocuparse por los niños, pero en segundo término, no hubo segundo término. Tendría que haber estado el ecosistema. Entonces, en este aspecto de esta nueva red, bueno, pues resulta que el derecho humano al agua tendría que también ser reflejado en el derecho a la naturaleza, a la biota. Y entonces este elemento se vuelve hermosísimo si tomamos en cuenta los ejemplos que hay en muchísimos países donde cuerpos de agua han recibido ya un estatus jurídico de protección.
Y no estoy hablando de países desarrollados como Nueva Zelanda, que fue histórico en este asunto, sino muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, Colombia. Colombia tiene un caso maravilloso de un río protegido por la ley para que no se contamine, precisamente para darle el derecho a la naturaleza. Y más recientemente España acaba de trabajar esto al sur de España. Una laguna también fue protegida en este aspecto. En nuestro país existe un caso, el caso de la laguna del Carpintero en Tamaulipas, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio entrada y finalmente concluyó positivamente, le dio entrada a un amparo a favor de una ama de casa que pidió que se le protegiera la laguna del Carpintero contra un desarrollo turístico, precisamente para proteger el ecosistema. Entonces, yo creo que en el mundo de las crisis hídricas, esta red tendría que proponer esta visión más horizontal de sí, sí y sí, prioridad al humano, pero siempre en segundo término, prioridad a la naturaleza. Claro que mis amigos ecólogos dirían, ¿y por qué no juntos? Bueno, pues órale. Pero esto es de lo que yo quería hablar y que cuando esta red hable de derechos humanos, no seamos tan antropocéntricos y tengamos una visión más horizontal. Punto. Esto era lo que yo quería proponer como un tema de discusión y que ojalá algún día esta red sacara un documento al respecto. Súper, muchas gracias. Y bueno, yo me imagino, y no le avisé a la maestra Anaí Velasco, pero bueno, yo sé que es uno de sus temas y no sé si quisiera como empezar a hacer algún comentario al respecto sobre este concepto que puede tener muy, muy claro. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Soy justo Anaíd Velasco, soy abogada. Me he especializado sobre todo en derecho ambiental desde sociedad civil y justo estuve un tiempo en la Suprema Corte, también justo en la parte de justicia ambiental y climática. Entonces, creo que lo que ha dicho el doctor Fernando es bastante atinado. En efecto, antes que las personas está el ecosistema y entonces justo hay un reconocimiento muy específico dentro de este derecho humano al agua que se le llama al uso que hace la naturaleza del agua y que es el llamado caudal ecológico y que justo va en primer lugar antes que el consumo humano en los diversos usos, ¿no? Que incluye el uso personal y doméstico, que justo sería el equivalente al derecho humano al agua, pero también está el uso industrial, el uso para la generación de energía eléctrica, el uso turístico, para actividades acuícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que es muy importante y que a mí me parece bastante, es muy especial de esta red de especies, es justamente la intersección entre la agenda ambiental, la agenda y la agenda de salud. Justamente yo he tenido la oportunidad de participar de varias redes de agua, en donde el componente social, el componente de derechos humanos, pues claro, está al centro, pero una de las carencias y de lo que adolecemos es justamente cómo la parte de estos factores ambientales determinantes de la salud intersectan e influyen en el goce y disfrute de los derechos humanos, entendiendo también que el derecho a la salud es un derecho humano, ¿no? Entonces, creo que sí sería muy valioso tener este enfoque de derechos humanos, pero sí no tan antropocéntrico, pero sí que sería útil la sociedad civil, y se los digo viniendo de sociedad civil, también ver cómo, o sea, como este tipo también de estudios como el que hoy se presentan, muchas gracias, porque muchas veces los movimientos sociales, las organizaciones, pues no tenemos ni el expertise ni siempre los recursos, por ejemplo, para generar evidencia y prueba científica, que muchas veces cuando al final del día se judicialice un caso y de estos casos que llegaron a la corte, por ejemplo, el argumento salud es bastante
poderoso. O sea, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que en el caso este famoso de la reforma energética, bueno, la contrarreforma, esto de la ley de la industria eléctrica, hubieron argumentos de salud y argumentos que en las demandas y argumentos que fueron retomados por los jueces y luego por los ministros y ministras que no estaban tan convencidas de la contrarreforma, por ejemplo, en donde justamente se vinculaban los gases de efecto invernadero y en particular el ozono con enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tener esto en el aspecto agua es todavía más importante, sobre todo atendiendo a este concepto de contaminación difusa, y que muchas veces puede verse más, implica un reto, ¿no? En términos de salud y agua. Y sí, el cumplimiento, pues, de los derechos humanos al medio ambiente sano, que sería justo esta parte que menciona y enfatiza el doctor Fernando, en donde la naturaleza tiene un valor per se, independientemente del uso que nosotros hagamos de ella, ¿no? Entonces, en México sí no tenemos ese reconocimiento a los ríos todavía, ¿no? Pero sí en la sentencia de la Corte que justo mencionaba el doctor Fernando, el de los manglares, se reconoce que el derecho humano al medio ambiente sano tiene una dimensión objetiva y que dentro de la dimensión objetiva, los elementos de la naturaleza tienen un valor per se y se tienen que proteger por ese valor intrínseco. Entonces, es lo más cercano que tenemos al los derechos de los ríos y de las montañas. Por ejemplo, también en Nueva Zelanda las montañas tienen derechos, son sujetos de derecho. Aquí no, pero sí se reconoce ese valor intrínseco. Y con base en ese valor intrínseco del derecho humano al medio ambiente sano, es que, por ejemplo, nosotros podríamos proteger un río, una laguna, el suelo, etcétera, etcétera, un árbol, aunque no nos beneficiemos directamente de ellos. Muchas gracias, Anaid, por el comentario. Y bueno, justo sí, yo creo que vamos a necesitar como posiblemente compartir algunos materiales, ¿no? Que podrían ser útiles como para tratar de llegar, porque un poco el objetivo aquí es llegar como que al concepto, ¿no? O a la forma también de aplicarlo, que pueda ser un poco el consenso, ¿no? Del grupo. Entonces, ¿quién más tiene hay alguien más que tenga ahorita un comentario con este concepto o alguna propuesta, digamos, de cómo seguir esta? Ajá, hola, Juan Manuel, sí, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Astrid. Me pareció, bueno, las presentaciones muy interesantes. De hecho, estamos trabajando en Zimapán Hidalgo, en coordinación con la doctora Aurora Armienta, además de aprovechar la experiencia que ha tenido la doctora Luz María del Razo en Zimapán Hidalgo, donde hay muy altas concentraciones de arsénico y fluoruro. Y bueno, precisamente considerando casos como estos, desde la red del INCA, que se refiere al Inventario Nacional de Calidad del Agua, en donde hemos caracterizado y sobre todo identificado lo que llamamos las zonas y localidades prioritarias, considerando el riesgo a la exposición por arsénico y fluoruro, y donde destaca por las muy altas concentraciones esta localidad de Zimapán y otras zonas del municipio de Zimapán en Hidalgo. Entonces, precisamente estamos planteando una estrategia que llamamos redes horizontales de agua segura en escuelas, pensando en las escuelas como espacios comunitarios estratégicos, en donde en principio buscamos garantizar la calidad y disponibilidad del agua, utilizando las tecnologías apropiadas existentes y las que se han estado desarrollando también dentro del propio instituto, como filtros de rocas calizas, que posiblemente la doctora Aurora también podría hablar más al respecto. Y me llamó mucho la atención que el doctor Fernando hablara de la horizontalidad
no solamente a nivel humano, sino pensar en una horizontalidad entre la relación que existe entre el ser humano y los otros seres vivos y la naturaleza. Por eso sí creo que pues vale la pena profundizar y seguramente habrá oportunidad en las siguientes sesiones cuando hablemos del caso Zimapán de compartir un poco más de este concepto, pero bueno, quería destacar y hacer énfasis en la importancia de la horizontalidad, incluyendo en las propias redes de colaboración, en donde no solamente se consideren las experiencias muy relevantes desde el ámbito científico-académico, sino también como comentaba Astrid, desde la propia sociedad civil y las organizaciones y emprendimientos sociales, emprendimientos socioambientales. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, exactamente. Mira, hay que incluir esa horizontalidad, es como un principio, ¿no? Que tendríamos que a lo mejor adoptar, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna reacción, comentario para, digo, puede ser también para el trabajo específico que presentó Sandra o de esta aplicación que podemos tener del derecho humano al agua? Y bueno, también ahí está el saneamiento, ese es el otro derecho que también tenemos ahí y que bueno, yo ahorita con lo que han dicho, pues justo creo que también al final la parte de saneamiento pues también tiene justo sus importantes implicaciones con la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, Fernando, adelante. Yo tengo dos propuestas concretas, Astrid. Una, que estos temas, como por ejemplo el derecho al agua visto de una visión integrada con el ecosistema, que lo empezáramos a trabajar como un documento de este nodo. Yo me propongo para escribir un primer borrador chiquito, o sea, 2 cuartillas. Claro que con citas bibliográficas que además las podríamos hacer llegar, que se fueran enriqueciendo con la experiencia de todos los miembros del nodo y que pues algún día se convirtiera por un lado en un artículo, pero por el otro lado en un documento de difusión a tomadores de decisión y a otras redes de agua, ¿no? Esa es mi primera propuesta. Mi segunda propuesta, ahorita que han hablado, un concepto que también tiene que ser trabajado, y en este caso yo me encantaría hacerlo en este nodo con Juan Manuel, es el concepto de civismo hídrico. Yo traigo el término de civismo muy metido en el corazón. Y a mí me encantaría que también este nodo tuviera un concepto muy claro, porque ¿de qué importa tener el concepto de derecho humano o derecho de la naturaleza muy fregón si después no tenemos una herramienta para hacerlo válido en algún nivel? Y ahí es donde entra el otro concepto novedoso, que es el de civismo hídrico, ¿sí? Y bueno, y este concepto que también lo podríamos construir en este nodo, es un concepto que hacer, urge, porque la gente no entiende que te hablan de la cultura del agua como cierra la llave, cuando cultura del agua significa utilizar la ciencia para obtener un resultado. Entonces, por eso digo que el civismo hídrico tendría que ocupar el lugar tan absurdo que tiene el de la cultura del agua e involucrar a mucha gente, desde nosotros con la sociedad civil, ¿no? Entonces, por eso digo que estos dos temas para mí son fundamentales y salvo mejor opinión de todos los que están aquí el día de hoy, podrían ser dos grandes banderas que nos distinguieran de otras redes de agua, ¿no? Y al mismo tiempo, los puentes de conectarnos a las otras redes de agua. Muy bien, entonces el primer documento sería pues justo esta vinculación, ¿no? Entre, bueno, un poco esa horizontalidad entre humanos y naturaleza también, ¿no? Justo como para
ampliar el derecho al agua, pues también con todas estas consideraciones, ¿no? De que sin agua, pues de todas formas tampoco vamos a tener pues el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, les platicamos un poco que, bueno, lo pusimos en la minuta, pero bueno, para que ustedes también sepan que en la primera reunión acordamos, y bueno, a ver ustedes qué opinan, que justo nos pudiéramos ver cada 2 semanas, ¿no? Con una sesión como estas. Digo, más lo que podamos ahorita, ¿no? Ya proponer como de a lo mejor ir compartiendo algunos documentos donde podamos ir aportando algunas ideas, pero bueno, pues básicamente tener esta primera presentación del caso, que pues hoy se animó Sandra a empezar. Tenemos, como ya bien decían, agendado para la próxima el caso de Zimapán también en Hidalgo. Pero bueno, ya de ahí tenemos agenda sin compromisos, o sea que se pueden anotar, ¿no? Para hacer una presentación de un caso. Y pues creo que en nuestra, digamos, segunda mitad, que ha estado muy interesante ahorita para iniciar, es esta discusión temática que yo creo que nos dan estos temas como para seguir aportando. Y pues eso sería como lo que hemos tratado pues para empezar a también conocernos mejor, o sea, saber realmente, ¿no? Los demás integrantes también qué tipo de trabajos han hecho, se han involucrado y pues también los que precisamente tengan interés en involucrarse en este tipo de documentos, ¿no? Que podrían ser pues representativos de este grupo. Entonces tenemos un par de minutos, entonces no sé si hay alguien que quisiera dar su opinión o alguien que si quisiera, pues digamos, anotar para estas actividades. ¿No? ¿Tenemos a alguien con algún tema o con propuestas para empezar un poco a poner esto por escrito? ¿No? Todavía no. Bueno, yo sí me propuse a lo de Sí, derecho. tú, ajá, exactamente, ya te propusiste tú a empezar el documento que estaríamos compartiendo. Bueno, también Jennifer nos hizo favor de compartir acá nuevamente en el chat una hoja de Excel en la que estamos colocando pues justo información, ¿no? De los integrantes de este nodo. Por ahí le agregué el correo electrónico porque pues es importante por si se quiere alguien pues comunicar de forma directa, ¿no? Entonces, o bueno, o entonces les voy a preguntar al revés. ¿Están interesados en este esquema de cada 2 semanas para que nos veamos y vayamos presentando y discutiendo los temas? Sí, sí. Ok, de acuerdo. ¿Levantamos manita o cómo hacemos? Dale, sí, ya están diciendo que sí. Ok. Bueno, súper. Pues entonces para seguirles enviando. Súper, ok. Muchas gracias por las respuestas. eh, para saber que sí, que están interesados, ¿no? Y bueno, entonces dejaríamos ahorita esta sesión, pues justo también para respetar este tiempo que hemos planteado, para que tampoco se nos haga, ¿no? Como más pesado e interfiera con otras actividades. Y nos estaríamos viendo el día 25, igual a las 4 de la tarde. Sí, tenemos justo esta propuesta de Fernando. ¿Tú crees que esté antes para empezar como a alimentarlo y a lo mejor con las referencias? Sí, así un pequeño resumen, con muchísimo gusto, porque lo que se trata es ir alimentando. Entonces, Ujú. escribiría un pequeño párrafo
y mandaría la bibliografía y mandaría los documentos. ¿Sí? Exacto, sí. Las dos cosas. Y exacto, y eso lo compartimos y pues ya puede ser también material sobre el cual sigamos con esta discusión. Y sí, doctor Víctor Torres tiene levantada la mano. Hola. No, perdón, Astrid. Saludos a mi querido doctor Fernando Díaz Barriga, desde la ciudad de Toluca y, por supuesto, integrados al nodo. Suavísimo. Qué bueno, doctor Víctor. Nos da mucho gusto y pues entonces seguiremos con esta dinámica. Hola, doctor. Muy bien. ¿Algún otro comentario ya para cerrar? Pregunta rápida, Astrid. Mara. Rapidísima y logística. ¿Siempre va a ser la misma liga? Ah, no, de hecho la vamos mandando, ajá, sí, como para Ok. cada ocasión. A ver si tenemos alguna opción para que podemos preguntar con Gonzalo. O no sé, a ver, eso todavía lo tenemos que terminar de revisar. No. Pero no es la Ninguna misma, presión. Al contrario, gracias. Acá está puesto el Zoom, ¿eh? ¿verdad? También exacto. Sí. Súper, Gonzalo, sí. Gracias. Muy bien, pues entonces muchas gracias y pues estamos ahí en comunicación y pues les vamos, ¿no? Compartiendo tanto minuta y pues estos, ¿no? Avances que vayamos integrando. Suavísimo. Muy bien, Gracias. muchas vemos. gracias. Cuídense Buena mucho. tarde. Gracias, nos Gusto vemos. verlos. Adiós, Hasta luego, gracias, chao. adiós, Hasta luego. adiós, Uri. Gracias.